Ayer se dio por comenzado el curso político en las Cortes de Castilla-La Mancha, o mejor dicho, se reinició el nuevo periodo de sesiones, que irá de septiembre a diciembre del año 2012. Y en el arranque de ese nuevo curso político la actualidad viene marcada por la convocatoria del debate del Estado de la región, que se celebrará los próximos 6 y 7, es decir, el jueves y el viernes de esta semana. Sin duda, un debate del Estado de la región que se afronta con optimismo, pero sobre todo también con mucha responsabilidad. Durante este primer año de gobierno de la presidenta Cospedal, que ha estado marcado por la puesta en marcha del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, un plan que realmente, como su propio nombre indica, supone garantizar los servicios sociales básicos de calidad en Castilla-La Mancha, garantizar una educación y una sanidad públicas y de calidad tras la nefasta herencia recibida del Gobierno socialista. Desde luego, de haber seguido por la senda del despilfarro, del descontrol y del déficit del Gobierno socialista, hubiésemos acabado el año 2011 con un déficit superior al 12%, una cifra absolutamente inasumible, y además se hubiesen puesto en grave riesgo, en quiebra, los servicios sociales básicos, la educación y la sanidad de Castilla-La Mancha. Como digo, gracias a este plan de garantías de los servicios sociales básicos se logró reducir esa escalada de déficit desbocado, y además se permitió también poner en marcha un plan de ahorro de más de 2.100 millones de euros. Este plan también ha permitido que a Castilla-La Mancha se le levante el veto que tenía por parte del anterior Gobierno y podamos acudir a financiación y nos hayamos podido acoger a fondos como el Fondo de Pago a Proveedores, que ha permitido que se puedan pagar esos más de 3.000 millones de euros que el Gobierno socialista dejó a deber a proveedores de nuestra región. Ante esta situación, desde luego, es incomprensible y, sobre todo, desleal la actitud del Partido Socialista, no solamente a lo largo de este año, sino también tal y como está demostrando en los últimos días. Desde luego, como digo, es incomprensible y desleal con Castilla-La Mancha, con sus ciudadanos, que quienes han sido responsables de esa herencia, que quienes han sido responsables de esos gobiernos que nos han llevado a la situación en la que nos encontremos, no estén arrimando el hombro y, desde luego, estén poniendo palitos en la rueda. La pasada semana lo hacía la presidenta Cospedal. La presidenta Cospedal volvía a tender la mano al Partido Socialista, a los sindicatos y también a partidos sin representación parlamentaria para trabajar juntos, todos unidos en la misma dirección, porque no es el momento de las algaradas, de las mentiras y de la demagogia, es el momento de trabajar todos juntos y con responsabilidad y estar del lado de las medidas que van a permitir sacar a Castilla-La Mancha de la región en la que precisamente hoy aquellos que tantos protestan la dejaron. Por lo tanto, la presidenta Cospedal está actuando como una presidenta de una región responsable, está actuando con determinación y con valentía para poder cumplir los objetivos de déficit y poder cumplir los compromisos que hemos adquirido. En ese sentido, también quiero decirles que desde el Partido Popular se apoyan no solamente todas esas medidas, sino que también emprendemos un nuevo curso político marcado por 7 ejes de trabajo. El primer eje es el diálogo, porque es el momento del consenso, de la unidad y del acuerdo. No es el momento de las algaradas y de los enfrentamientos. Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos nos exigen llegar a acuerdos que permitan sacar a nuestra región y salir adelante. En segundo lugar, también es el momento de un gobierno como el gobierno de la presidenta Cospedal, que gobierna con eficacia, con determinación y con valentía, tomando medidas que no son del agrado de los ciudadanos, pero que son las únicas medidas que van a permitir a Castilla-La Mancha salir de la situación de déficit, salir de la situación de crisis y crear empleo y riqueza. El tercer eje fundamental en el que estamos trabajando es la garantía de los servicios sociales básicos, porque es fundamental y no podemos renunciar a unos servicios sociales gratuitos de calidad y a una educación y una sanidad universal y de calidad. En cuarto lugar, es necesario que sigamos trabajando por un proyecto de futuro para Castilla-La Mancha que sea moderno, capaz de generar empleo, riqueza y de atraer inversiones. En estos últimos días, ya lo comentamos, hemos visto inversiones que van a venir a Castilla-La Mancha generadoras de riqueza y de empleo. Lo vimos con la planta Senoble en Talavera, con Inditex y también con Teletech, que se va a instalar en Guadalajara. Por lo tanto, empresas que confían en Castilla-La Mancha, porque Castilla-La Mancha, con el gobierno de la presidenta Cospedal, está generando atracción y está generando ganas de invertir y, sobre todo, confianza para que las empresas inviertan en Castilla-La Mancha. El quinto punto, un trabajo con ilusión,
con esperanza y optimismo, porque no es el momento del pesimismo, de las algaradas o de la demagogia. Es el momento de la responsabilidad, del trabajo en positivo para salir adelante. En sexto lugar, y muy importante, unos presupuestos regionales que sean transparentes, veraces y que atiendan las necesidades de los ciudadanos. También hay que decir que ayer en la mesa de las Cortes se vieron las previsiones legislativas que el Gobierno quiere traer a las Cortes de Castilla-La Mancha para que se apruebe en este siguiente periodo de sesiones. Y entre esos proyectos de ley figura el proyecto de ley de los presupuestos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2013 y una ley de estabilidad presupuestaria, porque no podemos gastar más de lo que se ingresa, por el que el déficit desbocado y la política socialista de gastar más de lo que se ingresa nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. Y el séptimo punto es un partido al servicio de las personas. El Partido Socialista está ocupado y preocupado por los votos y por sus intereses partidistas. El Partido Popular está preocupado por las personas, por el bienestar de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y por sacar adelante soluciones y sacar adelante medidas que permitan que Castilla-La Mancha salga de la situación en la que nos la hemos encontrado. Y eso es lo importante, trabajar por las personas que han elegido al Partido Popular para que dé un giro y haga las cosas de diferente manera a como las estaba haciendo el Partido Socialista. Porque hay que recordar que nos hemos encontrado en una situación nefasta y no hemos llegado a esta situación por casualidad o por mala suerte. Hemos llegado porque las cosas no se hicieron bien, porque las cosas no se estaban haciendo bien y porque el Partido Socialista no estaba haciendo bien las cosas. Por lo tanto, aquellos que no supieron hacer bien las cosas o aquellos que nos llevaron a la situación en la que estamos no pueden ahora darnos lecciones de nada. Tendrían que ser más responsables y leales con Castilla-La Mancha y con los ciudadanos y ponerse del lado de las soluciones y ponerse del lado del futuro de Castilla-La Mancha y de sus ciudadanos. Muchas gracias.